El hombre siempre ha querido volar como los pájaros. Sin embargo, es difícil saber si este intrépido hombre pájaro creyó tener una máquina voladora o un paracaídas cuando saltó desde la Torre Eiffel en París a principios de siglo. Lo que es seguro es que estaba dispuesto con extraordinaria sangre fría a llevar el riesgo al límite. Pero con trágicas consecuencias. Otros inventores también comprobaron por las malas que el músculo humano no bastaba para impulsar una máquina voladora. Sin embargo, a finales del siglo XVIII, los hermanos Montgolfier y otros ya habían volado en globos de aire caliente, y a mediados del XIX, los globos se utilizaban para la observación militar. Los globos funcionaban con gases más ligeros que el aire, pero hasta la aparición del motor de combustión interna no se iba a conseguir una máquina voladora más pesada que el aire. Y hasta 1903 no se realizó el primer vuelo de éxito con lo que llegaría a conocerse como aeroplano o avión. El vuelo lo realizaron los hermanos Wright cerca de Kill Devil Hill, en Carolina del Norte. Volar cautivó inmediatamente la imaginación del público, y al cabo de unos pocos años, todas las grandes naciones estaban desarrollando aviones. Sería el piloto francés Louis Blériot el que daría el siguiente paso importante en el vuelo a motor. En junio de 1909 se convirtió en la primera persona en cruzar volando el Canal de la Mancha. Ello sirvió para reforzar la creencia de que el avión podría servir para fines militares. Pero serían los italianos los primeros en utilizarlo en la guerra durante el conflicto contra los turcos en Libia en 1911. El motor de combustión interna también sirvió para desarrollar la aeronave. Existían dos tipos básicos de aeronave: la no rígida, popularmente conocida como globo, cuya envoltura era de algodón cauchutado o de lino, y la de tipo rígido, que tenía estructura metálica y cuyo modelo más conocido era el Zeppelin alemán. Cuando empezó la guerra en 1914 existían tres tipos básicos de avión: el monoplano y el biplano, en los cuales el motor estaba situado en el morro del avión. Y el llamado biplano de propulsión, cuyo motor estaba situado en la parte trasera de la cabina del piloto. Al estallar la guerra, los franceses tenían unos 138 aviones divididos en 25 escuadrones. Los británicos tenían unos 60 y los alemanes tenían 5 batallones aéreos con un total de unos 100 aviones. Y para 1918 el número de fuerzas aéreas se había multiplicado varias veces, habiendo producido Francia, Alemania e Inglaterra unos 50.000 aviones cada una durante el curso de la Gran Guerra. Al principio, los aviones eran utilizados en misiones de reconocimiento. Este primitivo biplano AEG alemán fue utilizado en dicho tipo de misión durante la batalla de Tannenburg en el frente oriental en agosto de 1914 y desempeñó un importante papel en la victoria alemana.
Estos exploradores, como eran llamados, no llevaban armamento, a pesar de que ya en 1911 los americanos, al igual que los italianos en Libia, habían llevado a cabo experimentos de ametrallamiento y lanzamiento de bombas desde los aviones. Los pilotos se dieron cuenta de que tenían que evitar que los aviones enemigos viesen lo que estaba ocurriendo en tierra y empezaron a armar los aviones. Pero para conseguir un auténtico caza explorador sería necesario esperar hasta encontrar los medios eficaces para poder disparar ametralladoras con precisión desde el aire. Se podía colocar una ametralladora delantera en el ala superior, pero ello dificultaba el recargarla. Podía situarse al lado de la cabina, pero en ese caso la precisión de tiro era casi imposible. El avión de propulsión, como este FE-2B británico, no tenía este problema, pero generalmente era menos maniobrable que el monoplaza de tracción. En abril de 1915, el piloto francés Roland Garros colocó deflectores de acero en las aletas de la hélice de su monoplano explorador Morane-Saulnier y tuvo bastante éxito hasta que un fallo de motor le obligó a aterrizar detrás de las líneas enemigas. Un diseñador holandés de aviones que trabajaba para los alemanes, llamado Anthony Fokker, al que vemos aquí a la izquierda, halló la solución: una marcha interruptora que sincronizaba el fuego de la ametralladora con la hélice. Ello revolucionó la guerra aérea en el frente occidental. A partir de agosto del 15, los aviones alemanes dominaron el cielo y sus biplanos y monoplanos empezaron a derribar aviones franceses y británicos. Pero las precisas ametralladoras delanteras no fueron el único secreto del eficaz caza. Los pilotos se dieron cuenta de que era necesario superar al enemigo en la táctica de vuelo, y la acrobacia aérea se convirtió en algo esencial. Uno de los primeros en darse cuenta fue el as de la aviación alemana Max Immelmann, que desarrolló una maniobra particular que consistía en hacer un medio rizo elevándose, lo cual lo situaba por encima y en la cola del enemigo. Aquí vemos una demostración del giro de Immelmann. El dominio alemán era tan grande que a principios de 1916 los británicos decidieron que las misiones de reconocimiento debían ir acompañadas de una escolta armada. Ello supuso el inicio del vuelo en formación. Sin embargo, los reconocimientos aéreos siguieron siendo vitales durante toda la guerra. La fotografía aérea también se convirtió en un elemento importante para diseñar mapas exactos de la situación de las trincheras. En la primavera de 1915, el uso de aviones para dirigir los cañones hacia sus objetivos también se hizo efectivo gracias al desarrollo de las comunicaciones por radio aire-tierra. Nuevos tipos de aviones aliados, como estos Newport Babies franceses, acabaron con el llamado Fokker Scourge justo a tiempo para el comienzo de la batalla del Somme en julio de 1916. Otra novedad aliada fue el FE-2B británico. Este tenía una velocidad punta de tan solo 145 km por hora, pero su maniobrabilidad era excelente para ser un avión a propulsión. Sin embargo, en el invierno de 1916 las cosas habían vuelto a cambiar y las pérdidas de aviones aliados eran cada vez mayores. Fokker, Albatros y Halberstadt empezaron a producir mejores aviones que los modelos aliados. Además, los alemanes, siguiendo la sugerencia de otro de sus ases de la aviación, Oswald Bohlke, empezaron a operar en escuadrones formados por 14 aviones para así superar numéricamente a sus enemigos. El clímax de esta superioridad aérea alemana en el frente occidental llegó en abril de 1917. Para entonces, los alemanes enviaban hasta 3 y 4 escuadrones al mismo tiempo. Esto se llamó Gran Escuadrón.
El más famoso de ellos fue el del barón Manfred von Richthofen, llamado el Barón Rojo por los británicos, debido al color de los álbatros y más tarde triplanos Fokkers que comandaba. El Barón Rojo era un oficial de caballería que al estallar la guerra tenía 32 años, lo que se consideraba viejo para ser piloto de combate. Sus manos de jinete le ayudaron a ser un excelente piloto y a principios de 1917 se había convertido en uno de los principales ases de la aviación alemana. Llegó a derribar 80 aviones, más que ningún otro piloto, antes de morir en acción en abril de 1918. Los británicos llamaron a abril de 1917 el Abril Sangriento, ya que aquel mes perdieron 150 aviones y 316 pilotos murieron o fueron capturados. Pero una vez más, la suerte empezó a favorecer a los aliados, quienes introdujeron nuevos modelos de avión justo a tiempo para la ofensiva de Ypres a finales de julio de 1917. Los franceses contaban con varios tipos de Spad, tanto monoplazas como biplazas. E introdujeron el Nieuport 17, algunos de los cuales fueron utilizados por los británicos junto al Sopwith Pup, su primer explorador monoplaza eficaz, el cual había entrado en servicio a finales de 1916. Este pequeño explorador de combate de gran maniobrabilidad pronto iba a desempeñar otras misiones. Al Pup se le unió el triplano Sopwith, el caza Bristol biplaza llamado cariñosamente Brisfit, y el SE-5, al que vemos aquí, que demostró ser uno de los mejores cazas de la guerra. Sin embargo, la velocidad no fue lo que le dio dicha superioridad. De hecho, durante la guerra no llegó a superar los 65 km por hora en comparación a las velocidades de 130 y 145 km por hora que se alcanzaban en 1914. Su ventaja fue su maniobrabilidad, en especial durante los giros y en la velocidad de subida. Para entonces, las hazañas de los pilotos habían cautivado la imaginación del público en todas partes. Las proezas de los ases, como se les llamó, acaparaban la atención de los medios de comunicación. Los alemanes tenían a von Richthofen y también a Voss y Udet. El francés Georges Guynemer se convirtió en héroe nacional como Neuengesser y Fonck. El tímido veinteañero Albert Ball fue uno de los muchos ases británicos. Y cuando los Estados Unidos entraron en la guerra, también produjeron sus ases de la aviación como Eddie Rickenbacker y Raoul Lufberry, que había iniciado su carrera de piloto como voluntario con los franceses. Muchos de ellos no sobrevivieron al ser derribados en combate. El funeral de Lufberry fue digno de todo un jefe de Estado. Sobre el cielo del frente occidental, siempre y cuando el tiempo lo permitiese, se sucedían los combates aéreos entre cazas exploradores de ambas facciones. Antes de atacar, los aviones enemigos trataban de situarse en la posición ideal, por encima de sus oponentes y entre ellos y el sol. Los combates solían convertirse en batallas individuales e invariablemente el vencedor solía ser el que conseguía hacer el giro más ceñido y por lo tanto situarse en la cola del avión enemigo.
A bordo de lo que hoy consideraríamos máquinas frágiles, la esperanza de vida de los pilotos era mucho menor que la de un suboficial de trincheras, y no solo a causa de los combates, sino también debido a los frecuentes accidentes. Los pilotos solían llevar una existencia mucho más confortable que la del soldado de trincheras, pero su vida también estaba más expuesta. El agotamiento producido por las misiones de combate, que podían durar hasta 6 horas, se dejaba notar. Algunos pilotos llegaban a estrellarse a causa de la tensión nerviosa. Para evitarlo, las autoridades establecieron medidas para asegurar el descanso de los pilotos. Y los británicos instauraron la norma de que los pilotos recibiesen un permiso tras cada periodo de 6 meses de vuelo. El principal objetivo en la batalla por la supremacía aérea seguía siendo el llevar a cabo ininterrumpidamente misiones de reconocimiento. Cada día se enviaban aviones a sobrevolar las líneas enemigas con el fin de obtener información sobre la posición y los planes enemigos. Dichas misiones eran muy arriesgadas y estas evidentes imágenes muestran el alivio de una tripulación tras regresar sana y salva. Era fundamental que los pilotos de reconocimiento informasen sobre lo que habían visto tan pronto como aterrizaban, mientras todo seguía fresco en sus memorias. Luego, dicha información se pasaba al cuartel general, donde sería analizada. A veces se tomaba la decisión inmediata de enviar bombarderos a atacar objetivos tales como depósitos de municiones, cuarteles generales y centros de comunicación en la retaguardia de la zona de batalla. Ello produjo un nuevo tipo de avión, el bombardero diurno. Al principio se utilizaron para estas misiones cazas convertidos como el Fe-2B, pero en 1917 estos ya habían sido sustituidos por modelos más eficaces. La reconversión consistía en colocar mecanismos especiales para transportar y arrojar bombas, las cuales eran relativamente pequeñas, como estas británicas de 65 y 100 libras que vemos aquí. La mira de bombardeo era muy primitiva y a menudo el momento para arrojar la bomba quedaba a juicio del piloto. Además, la única posibilidad para acertar en el blanco era que el avión volase a poca altura, lo que inevitablemente lo exponía al fuego enemigo. Por cuestión de seguridad, la espoleta no se colocaba hasta que la bomba estaba montada en el avión. Tras lo cual, el riesgo para la tripulación era mayor en caso de que el avión se estrellase. Los bombarderos también eran vulnerables ante los cazas enemigos. Por ello, los cazas de reconocimiento empezaron a utilizarse como escolta de bombarderos. Uno de los aviones que se utilizó a menudo para estas misiones fue el caza Bristol. Los artilleros aéreos, u observadores, como eran llamados, solían poner ellos mismos la munición en los cargadores para minimizar el riesgo de encasquillamiento, lo que solía ser fatal en pleno combate aéreo. La gran ventaja del caza de combate biplaza con respecto al monoplaza era que el observador podía cubrir siempre la parte trasera. La ametralladora iba montada en un ensamble tipo Scarf, lo que le daba una máxima maniobrabilidad. Con el fin de atacar ciertos objetivos, incluso se montaban bombas en algunos modelos, como este avión artillero de observación RE-8 británico. Al ser estos aviones vulnerables ante los cazas enemigos y el fuego de tierra, las bombas a menudo solo servían como un refuerzo moral para la tripulación al tener algo con lo que contraatacar.
Desde el principio de la guerra, los aviones de reconocimiento se habían utilizado para bombardear las tropas de tierra, que luego atacaban con el fuego de ametralladora. Pero hasta mediados de 1917 no empezaron a utilizarse formalmente como cazabombarderos durante los ataques a las trincheras. Estos cazas no solo eran capaces de ofrecer apoyo directo a los atacantes, sino que además servían para proporcionar valiosa información sobre el desarrollo del ataque. El ametrallamiento terrestre, como lo llamaban los pilotos, exigía nervios de acero, ya que al operar a una altura tan baja, los aviones se convertían en blanco para cada rifle y ametralladora del enemigo. El modelo de avión más conocido que se utilizó en estas misiones fue el Sopwith Camel británico, que hizo su primera aparición en Francia durante el verano de 1917. No solo era capaz de resistir los ataques, sino que en sí mismo era un estupendo caza de combate. Sin embargo, no se pensó en proteger al piloto contra los ataques terrestres hasta los últimos meses de la guerra. El resultado fue el Sopwith Salamander, un modelo similar al Sopwith Dolphin que vemos en estas imágenes. El Salamander llevaba planchas metálicas blindadas alrededor y bajo la cabina del piloto. En septiembre de 1918, el apoyo aéreo para las operaciones terrestres se había perfeccionado tanto que el general Billy Mitchell, jefe del servicio aéreo americano en Francia, pudo contar con los servicios de no menos de 1.500 aviones franceses y americanos de todos los tipos para el ataque estadounidense en Saint-Mihiel. 2/3, incluyendo bombarderos pesados, se utilizaron para atacar y evitar el apoyo de la retaguardia alemana. Ello supuso atacar objetivos que dificultarían el movimiento de suministros y fuerzas de reserva alemanas hacia el frente. El resto fue utilizado para el apoyo aéreo y luego para ametrallamientos terrestres. Los disparos de fusil no eran la única amenaza para los aviones, ni tampoco las ametralladoras con soportes especiales. A principios de 1915, ambos bandos utilizaban cañones antiaéreos, algunos estáticos y otros montados sobre camiones. Llevó cierto tiempo llegar a encontrar una técnica para disparar con precisión contra los aviones, pero los pilotos de ambos bandos pronto llegaron a respetarla. Los más vulnerables eran los aviones en misiones de reconocimiento fotográfico, ya que debían volar en línea recta mientras tomaban las fotografías. El modelo de guerra aérea en el frente occidental quedó reflejado en otros escenarios bélicos. Austria y Alemania combatían contra Rusia en el frente oriental. Debido a la extensión del frente y al menor número de aviones desplegados, los combates aéreos no fueron tan frecuentes como en Occidente. Tanto en Tesalónica, cuyo puerto vemos aquí sobrevolar a un hidroavión británico, como en el frente italiano tuvieron lugar combates aéreos que a veces llegaron casi a alcanzar la intensidad de aquellos librados sobre los cielos de Francia y Flandes. El avión llevó a cabo cruciales misiones de reconocimiento contra las fuerzas alemanas en la selva del este de África. Y en Oriente Medio, los aviones británicos combatieron contra Alemania en Mesopotamia y Palestina.
Fue durante la última ofensiva británica en Palestina, en septiembre de 1918, donde quedó completamente demostrada la manera en que el poder aéreo podía afectar la guerra terrestre. Las fuerzas turcas en retirada fueron rodeadas y bombardeadas y ametralladas despiadadamente desde el aire. Sin embargo, en ningún otro lugar la guerra aérea fue tan intensa como en el frente occidental, donde seguiría así hasta el final de la guerra y donde los alemanes, ante la creciente superioridad numérica del enemigo, continuaron devolviendo golpe por golpe. Los combates aéreos durante 1914-18 fueron considerados por ambos bandos como una guerra mucho más limpia que la que se libraba en las trincheras. De hecho, llegaron a compararse a los torneos medievales entre caballeros y gozaron de los mismos niveles de caballerosidad. Ello sirvió para aumentar el romanticismo con que el público adornó la guerra aérea sobre los cielos de Francia y Flandes. El duelo entre aviones tal vez dominó la guerra aérea entre 1914 y 1918, pero ambos bandos también utilizaron mucho un viejo método de observación aérea, que supuso otro objetivo para los aviones. El globo de observación suspendido en el aire permitía a los observadores controlar la actividad del enemigo y el fuego de artillería con más facilidad que desde un avión en vuelo. El contacto con tierra se mantenía por teléfono. Pero los globos eran un blanco perfecto. Los aviones podían atacarles con balas incendiarias y cohetes. Por lo que la misión de los observadores en globo era muy peligrosa. Ambos bandos así lo reconocieron y se equipó a la tripulación con paracaídas. Sin embargo, no se hizo lo mismo con los pilotos de avión. De hecho, los pilotos aliados nunca llevaron paracaídas, ya que la opinión oficial británica era que estos podían tentar al piloto a abandonar el avión innecesariamente. Cuando un observador localizaba un caza enemigo, avisaba al personal de tierra. Si el caza atacaba, el observador saltaba en paracaídas. Y el personal de tierra trataba de bajar el globo antes de que se incendiase, utilizando cañones antiaéreos para alejar al caza. Las armadas también utilizaron globos de observación durante la Gran Guerra. Al no existir todavía el radar, los barcos se encontraban ante el problema de saber qué estaba sucediendo más allá de la línea del horizonte. El globo de observación podía solucionar en parte dicho problema, pero tenía sus limitaciones. Se tardaba demasiado en inflarlo y elevarlo. Tampoco podía usarse con mal tiempo por razones obvias, y tampoco cuando el barco estaba combatiendo. Y las armadas se dieron cuenta de que necesitaban algo para aumentar su alcance de visión, y se plantearon dos soluciones para el problema que implicaban el uso de aviones. La primera la sugirió la hazaña de un piloto americano profesional, Eugene Ely, quien en noviembre de 1910 logró despegar con éxito su biplano a propulsión Curtiss desde una plataforma especialmente construida sobre el crucero norteamericano Birmingham. Los británicos llevaron a cabo experimentos similares utilizando un hidroavión S-27, y en el 14 las armadas prefirieron utilizar este tipo de avión que podía despegar y aterrizar desde el agua, en lugar de desarrollar el concepto de avión que pudiera despegar y aterrizar directamente sobre un buque. Aquí vemos un hidroavión ruso demostrando la técnica. El problema, sin embargo, era cómo transportar y operar hidroaviones en el mar. Los rusos trataron de llevarlos a remolque detrás de los barcos, pero ello solo era posible con buen tiempo. Por otro lado, los alemanes los lanzaban desde pasarelas, ya que su flota de alta mar raramente abandonaba puerto, y si lo hacía era solo en el Mar del Norte. Sin embargo, no solo utilizaban los hidroaviones en misiones de reconocimiento, como demuestran estas curiosas escenas.
Y fue la Armada Real la que tuvo que resolver el problema. Los británicos adaptaron un viejo crucero ligero, el Hermes, para que pudiese transportar 2 hidroaviones. Y más tarde hicieron lo mismo con el transatlántico Campania, al que vemos aquí. Este podía transportar no menos de 11 aviones, pero suponía un gran trabajo el prepararlos para el vuelo. Estos aviones, que llevaban ruedas fijadas a los flotadores, podían despegar desde la cubierta. De regreso, el avión amerizaba junto al barco y luego, tras laborioso proceso, era subido a bordo. El que el hidroavión tuviese alas plegables era especialmente importante dado el limitado espacio que existía en los hangares del buque. A principios de la guerra se adaptaron otros 3 barcos de vapor para utilizarlos como portahidroaviones. Uno de ellos fue el Engadine, que vemos en estas imágenes. Este podía transportar 3 y más tarde 4 hidroaviones. Inicialmente tenía poca capacidad para manejar hidroaviones y a principios del 15 se realizaron con éxito grandes modificaciones para hacerlo más eficaz. Y sería uno de sus aviones el que localizaría primero a la flota de alta mar alemana justo antes de la importante batalla naval de Jutlandia el 31 de mayo del 16. Desgraciadamente, el piloto no pudo hacer llegar la información a la gran flota. Debido a que los portahidroaviones no tenían el espacio suficiente en cubierta para permitir el despegue, primero era necesario colocar el hidroavión en el agua. No obstante, para misiones navales de reconocimiento a gran distancia, la aeronave era ideal, y al estallar la guerra, esa fue la misión principal del Zeppelin alemán. También se empezó a equipar a los grandes buques con un hidroavión con el fin de aumentar la capacidad de reconocimiento de la flota. Los británicos empezaron a desarrollar aviones lanzatorpedos para utilizarlos contra los buques. Durante las primeras fases de la guerra, el poder aéreo empezó a utilizarse contra los submarinos. Inicialmente, la principal arma aérea antisubmarina británica fue el hidroavión Short. Este podía transportar bombas que se utilizaban no solo para atacar submarinos alemanes, sino también sus bases. La primera operación de estas características fue llevada a cabo por el Servicio Aéreo de la Armada Naval en otoño del 14, cuando sus aviones bombardearon una base alemana de submarinos en Amberes.
Cuando a principios de 1915 los alemanes iniciaron la primera campaña submarina sin restricciones contra la marina mercante, el almirantazgo se dio cuenta de que había que hacer algo más. El hidroavión carecía de resistencia para ser eficaz contra los submarinos y era necesario hallar otros medios. Una respuesta al problema era usar el barco flotante en lugar del hidroavión. El primero en sentar las bases para este nuevo tipo de avión fue el diseñador americano Glenn Curtiss. En 1916, el jefe de escuadrilla Porter, al que vemos a la izquierda, y que comandaba la base del Servicio Aéreo de la Armada Real en Felixstowe, en la costa este de Inglaterra, adaptó para la guerra antisubmarina el avión flotante americano H-12 de Curtiss. Reforzó el casco, al que armó con 7 ametralladoras y 2 bombas de 230 libras, dotándolo de una resistencia de vuelo de 6 horas. Su primer éxito llegó en mayo del 17, cuando bombardeó y hundió un submarino alemán. El Porta y los posteriores aviones flotantes F-2 y F-5 hundieron 2 Zeppelins en aguas alemanas. Ello hizo que los alemanes reforzasen su propia fuerza aérea naval y hubo varios enfrentamientos entre aviones de la armada enemigos. La otra solución era la aeronave no rígida. El Ministerio de la Marina Británica produjo la SS, o aeronave rastreadora de submarinos, a la que vemos aquí siendo lanzada. Impulsada por un motor Rolls-Royce Hawk de 75 caballos, la SS podía alcanzar una velocidad de 46 nudos. El tubo que tenía encima de la hélice se utilizaba para canalizar el aire de la hélice hacia el interior de la envoltura con el fin de mantener la presión. En vuelo, estas aeronaves SS demostraron ser increíblemente maniobrables. Otro tipo de globo utilizado por los británicos fue el Coastal Star Class, que era más grande. El diseño de su barquilla estaba basado en el del fuselaje de un avión BE-2C. Al final de la guerra, estas aeronaves podían mantenerse en vuelo hasta 48 horas e iban equipadas con radio y bombas. También se desarrolló un método para subir gente a la aeronave desde los barcos en el mar, técnica que utilizan hoy en día los helicópteros, especialmente en las misiones de rescate en el mar. A pesar de que estas aeronaves iban armadas con ametralladoras y bombas, en la práctica resultaban ser plataformas poco estables para atacar con precisión objetivos pequeños como los submarinos alemanes. Por lo tanto, la técnica que seguían consistía en operar conjuntamente con buques de guerra dirigiéndolos hacia el objetivo. Los británicos trataban de desarrollar un auténtico portaaviones que permitiese despegues y aterrizajes en la cubierta. Al principio se siguió utilizando el hidroavión con ruedas con el fin de desarrollar cubiertas de vuelo que le permitiesen al avión alcanzar la velocidad de vuelo antes de llegar al final de la cubierta. Pero el aterrizaje no sería posible hasta encontrar un avión que necesitase una distancia mínima para el despegue y el aterrizaje. La solución llegó a finales de 1916 con la entrada en servicio del Sopwith Pup.
La maniobrabilidad de este pequeño caza con base en tierra era tal que los acorazados y los cruceros de la Armada Real podían hacerlo despegar desde pasarelas hechas con planchas de madera colocadas transversalmente sobre los cañones gemelos de cada torreta. Dichas pasarelas podían montarse y desmontarse muy rápidamente. En los últimos meses de la guerra se estaban utilizando mediante este original método más de 100 Sopwith Pups. Especialmente eran capaces de detener Zeppelins, y el primer éxito se logró en agosto del 17, cuando un Pup con base en el crucero Yarmouth, que estaba escoltando minadores frente a la costa de Holanda, interceptó al Zeppelin L-23, convirtiéndolo en una tea encendida. Pero sin embargo, era imposible hacerlo aterrizar sobre la pasarela. De todas formas, era relativamente fácil recuperar los hidroaviones subiéndolos a bordo, y los métodos para hacerlo se perfeccionaron cada vez más. Para los aviones con base en tierra era más difícil, siendo necesario ponerles flotadores para mantenerlos a flote mientras eran izados a bordo. Sin embargo, a menudo estos flotadores no eran del todo eficaces, y para cuando se había conseguido recuperar el avión, este ya no estaba en condiciones de realizar más vuelos. Pero en agosto de 1917 se consiguió algo importante. Un Sopwith Pup aterrizó con éxito a bordo del Furious, un crucero al que se logró reconvertir en portaaviones, construyendo sobre la parte delantera del puente una cubierta de vuelo. Aterrizar exigía una gran habilidad porque el puente y las chimeneas del buque estaban en medio del barco, lo cual reducía considerablemente el espacio para aterrizar. Desgraciadamente, 5 días más tarde, el piloto, comandante de aviación Dunning, murió al intentar repetir la maniobra. Con el fin de facilitar el aterrizaje, se equipó a los aviones con patines. Pero la medida solo sirvió para reducir un poco los riesgos. Más tarde se dotó al Furious con una cubierta de vuelo que abarcaba la longitud del barco, lo que le convirtió en el primer portaaviones verdadero tal y como los conocemos hoy en día. A finales de 1918, el potencial del poder aéreo naval en la guerra en el mar era evidente. Las ideas existían, pero la tecnología aeronáutica y náutica tenían que desarrollarse aún más. Durante la Gran Guerra, el poder aéreo también tuvo otra función, independiente de las fuerzas de tierra y de mar. Durante las primeras semanas de la guerra, los aviones atacaron con bombas primitivas objetivos situados tras la línea de batalla. Y el 30 de agosto del 14, un biplaza de reconocimiento Rambler-Taube alemán lanzó 5 bombas pequeñas sobre París, matando a una mujer e hiriendo a otras 2 personas. Ello podía haber constituido un acto ilegal, ya que la Declaración de La Haya de 1899 prohibía lanzar cualquier forma de proyectil desde un vehículo aéreo. Pero ello fue antes del advenimiento del vuelo motorizado y las principales naciones se negaron a ratificar la prohibición. En enero de 1915, el Kaiser autorizó los ataques con Zeppelins contra las instalaciones navales y militares británicas. Y aquel mismo año, 2 Zeppelins atacaron la costa este de Inglaterra, matando sin querer a 4 civiles e hiriendo a otros 16. Los Zeppelins no volvieron a aparecer hasta el mes de abril, y para entonces operaban desde Bélgica.
Otros, como este que vemos sobrevolando Varsovia, atacaron objetivos en Polonia para apoyar las ofensivas alemanas de la primavera y verano de 1915 contra los rusos. Los Zeppelins atacaron Londres por primera vez la noche del 31 de mayo de 1915. Murieron 7 civiles. Para entonces se habían organizado toscas defensas, utilizando unos cuantos cañones y reflectores y apagando las luces de las calles, aunque sirvieron de poco. Pero una semana más tarde se consiguió la primera victoria sobre un Zeppelin, cuando un avión del Servicio Aéreo de la Armada Real interceptó al LZ-37 sobre Bélgica, situándose encima y arrojándole bombas. Los Zeppelins siguieron atacando durante 1916, pero para entonces las defensas británicas habían mejorado, y ante el aumento de aeronaves derribadas los ataques cesaron. Mientras tanto, los italianos habían estado desarrollando bombarderos de largo alcance. Capronis como este empezaron a sobrevolar los Alpes para atacar objetivos en Austria, y en especial el puerto de Pola al norte del Adriático. Por otro lado, los rusos ya disponían en 1914 de un gran bombardero, el cuatrimotor Ilya Muromets, diseñado por Igor Sikorsky, quien más tarde sentaría las bases para el helicóptero. Los alemanes también habían desarrollado bombarderos de largo alcance y en mayo del 17 empezaron a lanzar ataques diurnos sobre Inglaterra desde sus bases en Bélgica. Aquí vemos el bombardero Staken, que podía transportar 2 toneladas de bombas y fue el mayor avión que se produjo en serie durante la guerra. Sin embargo, los primeros ataques los llevaron a cabo los bombarderos Gotha de menor tamaño. Los Gotha, capaces de alcanzar los 140 km por hora cargados con 1000 libras de bombas, atacaron 2 veces Londres en junio del 17, acabando con la vida de 200 civiles e hiriendo a muchísimos más. Cundió el pánico. En el East End, una de las zonas más pobres de Londres, estuvo a punto de estallar un motín y los trabajadores de las fábricas de munición no acudieron a su trabajo. 2 escuadrones de cazas de primera categoría regresaron rápidamente desde Francia para luchar contra esta nueva amenaza. Y también se estableció un comité al mando del general sudafricano Jan Smuts para estudiar la manera de superar dicha contingencia. En Inglaterra se crearon más escuadrones de cazas para la defensa cuyas funciones estaban más integradas con las baterías antiaéreas y con los primeros sistemas de alarma. Todo ello se llevó a cabo rápidamente y obligó a que los alemanes, tal y como habían hecho con los Zeppelins, atacasen de noche. Para cuando llegó la primavera siguiente, las defensas estaban demostrando ser eficaces. Durante el último ataque sobre Londres, en mayo de 1918, se consiguieron derribar 6 bombarderos. Pero a pesar de ello, durante este ataque, un piloto americano observó: no importa los aviones que derriben, lo importante es asustar a la población civil alemana. Esta gente quiere la paz a cualquier precio.
Durante el verano de 1917 aumentó el deseo de tomar represalias por los ataques sobre Londres y en otoño se enviaron bombarderos británicos al este de Francia para iniciar ataques sobre objetivos en suelo alemán. Estos bombarderos incluían el gigantesco Handley Page, el cual había sido desarrollado para que el servicio aéreo de la Armada Real atacase las bases de Zeppelins. Se eligieron objetivos industriales en el sudoeste de Alemania, pero el mal tiempo solo permitió unos pocos ataques durante el invierno, si bien estos aumentaron durante 1918 con la llegada de nuevas fuerzas. Al final de la Gran Guerra, los bombardeos estratégicos planteaban una cuestión. ¿Sería posible en el futuro que las fuerzas aéreas ganasen guerras minando la voluntad de lucha de una nación? El mundo tendría que esperar 25 años antes de encontrar una respuesta evidente a esta pregunta.